en tu casa, celebración y alegría, pues hoy es un nuevo día de júbilo. Levante su mano y levante su Biblia. Vamos a hacer nuestra declaración. Aquellos que están conectados a través de Ministerios Gente Nueva, también haga esta declaración, porque hay poder en lo que declaramos. Hay 4 pilares en esta declaración, que son salvación, sanidad, prosperidad y propósito. Y esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas, es la voluntad de Dios para tu familia. Y hoy lo vamos a declarar, porque cuando declaramos establecemos algo en el mundo espiritual. Todos bien fuerte: creo en la salvación de mi alma, creo en la sanidad de mi cuerpo, creo en la prosperidad de Dios. Tengo un propósito en la vida y algo bueno me va a suceder hoy, porque al que cree todo le es posible. Amén. Todo es posible hoy si puede creer a la palabra viva de Dios. Voy a impartir una segunda parte de un tema que di hace 15 días, que se llama Caballo de Troya. Y Caballo de Troya lo expliqué la semana pasada, lo tomé como ejemplo, me pareció interesante, pero es para dar una verdad espiritual, que el enemigo trata de infiltrar pensamientos en la vida de las personas, sobre todo en la vida del creyente, pensamientos de diferente tipo, de diferente naturaleza, porque algo que necesitamos entender es que lo que pensamos va a determinar mucho de cómo vivimos, de cómo declaramos. Nada es tan poderoso como un sistema filosófico basado en conceptos, basado en ideas, basado en pensamientos. Vivimos en un mundo de pensamientos, y lo que se establezca como el pensamiento dominante es lo que va a determinar la conducta, la manera de hablar, la manera de vivir. Los pensamientos que controlan el mundo pueden controlar también la vida de una persona cuando se asimila, cuando se establece como el pensamiento dominante. Mire, el libro de Proverbios dice algo al respecto. En Proverbios 27:3 dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come, bebe y te dirá, mas su corazón no está contigo. Porque el proverbista está hablando acerca de conceptos, precisamente. Está hablando de costumbres, está hablando de estilo de vida, y habla acerca de diferentes temas, entre ellos el hombre avaro. Dice: cuida con quién te sientas a comer, porque si es una persona avara, dice, no codicies su riqueza, no anheles su posesión, porque cuando te sientes a comer con él, su pensamiento, como es en su pensamiento, o como piensa en su corazón, tal es él. Y entonces dice el proverbio: come y bebe, te dirá, mas su corazón está contigo. Entonces está hablando de preceptos el proverbista, pero revela una verdad, que es el tema que hoy voy a continuar. Y es que somos lo que pensamos. Levante su mano derecha y diga: somos lo que pensamos. Entonces yo le pregunto: ¿es importante los pensamientos? Porque si todo comienza en un pensamiento, como le dije, este mundo está hecho de pensamientos, de preceptos, de conceptos filosóficos. De ahí parte todo, de filosofía. El apóstol Pablo lo sabía. El pensamiento del tiempo de Pablo que predominaba era el pensamiento griego. Entonces, en el pensamiento griego que ellos adoptaron, los agnósticos
decían: no hay vida después de la muerte, no existe la resurrección. Si no hay resurrección y no existe vida después de la muerte, entonces comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Entonces eso justificaba el exceso en sus vidas, exceso en los placeres, en la alimentación, en la diversión, etcétera. Porque ellos pensaban que ya no había vida después de la muerte, mucho menos resurrección, que era lo que Pablo estaba predicando. En primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 32 dice: si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Fíjate, el apóstol Pablo estaba citando a ellos mismos el pensamiento griego, porque él en su predicación se encontró con oposición. ¿Y sabe cuál es la oposición? Lo que pensaban. Un pensamiento es muy poderoso. Por eso el enemigo va a tratar de infiltrar caballos de Troya en nuestro pensamiento, que tienen apariencia buena, pero que detrás de ello hay destrucción, detrás de ello hay argumentos, detrás de ello hay duda, hay temores, hay incertidumbres. Y si eso se establece como un pensamiento dominante, eso va a determinar las conductas y las declaraciones con las cuales vivamos. ¿Me estoy explicando? Entonces el apóstol Pablo dice: yo me enfrenté a fieras en Éfeso. Es una metáfora, porque en realidad lo que está diciendo el apóstol Pablo: yo me enfrenté con oposición de pensamientos en Éfeso. Y una de las oposiciones es que no creían en la resurrección. Y Pablo está hablando de Cristo resucitado, porque dice: si entonces no hay resurrección, bueno, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Una justificación para entregarse a los placeres, porque como no hay vida después de la muerte. Y contra eso estaba batallando Pablo, contra un pensamiento que dominaba el mundo griego y que había influenciado a los romanos. Es decir, el imperio, el mundo grecorromano estaba influenciado por ese pensamiento. Un imperio se gobernó por eso. Entonces, hoy en día, un pensamiento filosófico tiene mucho poder como para gobernar una sociedad. Por eso la batalla, la guerra que estamos viviendo en este tiempo es espiritual, pero es ideológica. Es una ideología. Por eso se habla de ideología de género. Por eso se habla de ideología acerca de la vida. Por eso se habla de diferentes ideologías y filosofías, porque un pensamiento que se establece puede gobernar una sociedad. Hola. Entonces Pablo trató el tema, y eso es muy importante para nosotros, porque ciertamente una cultura o donde crecimos o donde nacimos es algo que no podemos evitar. Usted no puede evitar donde nació. Usted ni siquiera puede evitar donde creció, sea bueno o sea muy malo. Pero lo que sí puede hacer es usted determinar qué pensamientos va a recibir, qué pensamientos va a permitir que entren a su mente, para que usted a partir de eso pueda determinar una conducta y pueda determinar una forma de hablar, una forma de vivir, pueda determinar un estilo de vida. Eso sí lo puede usted determinar. Y por eso es importante una palabra como esta, porque le puede cambiar la vida para siempre. Una palabra de Dios puede cambiar la vida para siempre si usted la recibe. Amén. Entonces, nuestras ideas y manera de pensar se forman por donde crecemos, por donde vivimos, por la sociedad en la que vivimos. Romanos capítulo 12, sin embargo, el apóstol Pablo, tratando el mismo tema, en el verso 2 le dice a la iglesia en Roma: no se conformen a este siglo, es decir, al sistema de pensamiento que estaba viviendo Pablo. No se conformen.
sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No se conformen a la manera de pensamiento de este mundo, por lo que ya mencioné al principio. Ellos no creían en la resurrección. Ellos no pensaban que había vida después de la muerte, y por lo tanto comamos y bebamos que mañana moriremos. Y es llevar una vida desordenada, una vida sin principios, una vida en excesos y una vida sin temor de Dios. Porque como no hay Dios y no hay vida, ¿me explico lo que le estoy diciendo? Entonces el apóstol Pablo dice: hay que renovar el entendimiento, no conformándonos a la manera de pensar de este mundo, porque está en constante cambio y está influenciado por ideas que no están alineadas a la palabra de Dios. Ideas de muerte, ideas de desintegración, de desunión, pensamientos, ideas. Y si nosotros no establecemos como padres, como responsables, como sacerdotes de nuestra propia casa, no establecemos lo que creemos y en qué vamos a pensar, como dice Filipenses, todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo que tiene honra, lo que es digno de alabanza, si no lo establecemos, entonces nuestras generaciones están en riesgo. Primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo sigue tocando el tema y dice en el Primera carta a los Corintios capítulo 2 verso 12: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, el cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Levante su mano derecha y diga: yo tengo la mente de Cristo. Entonces el apóstol Pablo está hablando un tema súper importante y dice: nosotros no hemos recibido el neuma aur de este mundo. No hemos recibido el pensamiento, el sistema de ideas de este cosmos, neuma aur cosmos. No hemos recibido ese espíritu. Nosotros tenemos otra naturaleza, nosotros tenemos otra manera de pensar. Y en esa manera de pensar que el Espíritu de Dios nos da, que proviene de Dios, nos hace saber qué es lo que Dios nos ha concedido. Y eso es lo maravilloso de tener un pensamiento divino, de tener un pensamiento alineado a la palabra. Porque aunque tú hayas nacido en un contexto de pobreza, tú no tienes que seguir en ese contexto de pobreza, porque el pensamiento de Dios, el deseo de Dios es que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y si tú alineas ese pensamiento de Dios a tu vida, no importa cómo naciste, no importa cómo creciste, lo que importa es lo que Dios puede hacer a partir de este momento. Y te aseguro que esta verdad poderosa puede cambiar tu vida para siempre. Lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Alguien debería estar recibiendo esta palabra poderosa, porque si tú la recibes, ese pensamiento va a cambiar y determinar tu vida.
dice el apóstol Pablo, no te conformes, cambia la manera de pensar. Conformarse es decir, bueno, aquí nací, aquí crecí, bueno, lo más seguro es que aquí muera y no aspire a más porque bueno, fue la vida que me tocó vivir. Cambia esa manera de pensar, cambia. Dices, bueno, es que no tengo las posibilidades como otros que tuvieron de prepararse, de estudiar, mejor comida, mejor vestido, mejor condición de vida. Probablemente, pero no tiene que seguir ni tampoco terminar tu vida así, mucho menos dejar una herencia de esa maldición a tus próximas generaciones. Algo tiene que cambiar. Si tú recibes esta palabra y tú renuevas tu manera de pensar, entonces dice el apóstol Pablo, vas a saber que la voluntad de Dios es buena. Vas a saber que la voluntad de Dios no es que sigas en el fracaso. Vas a saber que la voluntad de Dios es que te levantes. Vas a saber que la voluntad de Dios es que vuelvas a creer. Vas a saber que la voluntad de Dios es que haga algo poderoso en tu vida, porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Es mucho mejor de lo que ahora estamos viviendo. Alguien dice amén y recibe esta palabra. Solo la mente renovada puede recibir una palabra así. Entonces dice, no hemos recibido el espíritu de este mundo, hemos recibido el espíritu de Dios. Es decir, un espíritu superior, diferente. ¿Quién conoció la mente del Señor? Nadie. Sin embargo, nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque tenemos su palabra. ¿Usted quiere saber cómo piensa Jesús? Lea los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahí se describe la vida de Jesús, cómo pensaba Jesús, cómo hablaba Jesús y cómo vivía Jesús. Ese es el ejemplo. Usted quiere tener la mente de Cristo, dice el apóstol Pablo, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cómo usted y yo podemos tener la mente de Cristo? Cuando usted y yo leemos su vida, cuando usted y yo vemos lo que Él enseñaba, los principios que Él estableció, los asimilamos, los declaramos y los vivimos, usted y yo podemos tener la mente de Cristo. Porque Jesús habló, y cuando Él hablaba lo que su Padre veía y escuchaba hablar. Yo no hago nada que no vea hacer a mi Padre. No hablo nada que no hable mi Padre. Yo todo lo que hablo, lo hablo por Él. O sea, mismo Jesús dependía de Dios, a pesar de que Él era un experto en la palabra, a pesar de que Él era un hombre extraordinario en su vida de forma integral. Él no dependía de sí mismo, ni de su posición, ni de su conocimiento. Él dependía de Dios. Él sabía que todo lo que era inspirado era por Dios. Y ese fue el éxito de Jesús. ¿Cómo pensaba Jesús cuando estaba frente a un enfermo? ¿Cómo pensaba Jesús cuando estaba frente a las multitudes que estaban como ovejas que no tenían pastor? ¿Cómo actuó Jesús frente a una mujer que estaba condenada por la sociedad por la vida que había llevado, que estaban listas para apedrearla? Pero ¿cómo actuó Jesús? ¿Cómo pensó Jesús cuando escuchó la noticia de que su amigo Lázaro había muerto? ¿Cómo actuó Jesús frente a la presión social? ¿Cómo actuó Jesús frente a los ataques del enemigo cuando el diablo le tentó en Lucas capítulo 4? ¿Cómo respondió Jesús al liderazgo religioso de su tiempo? ¿Cómo golpeó Jesús al pensamiento filosófico de sus días? Usted y yo podemos aprenderlo en las escrituras, pero Jesús vivió por un pensamiento resultado de una revelación de Dios. Cuando la primera vez que Jesús se le da la escritura, que no era un libro como esto, sino eran rollos, eran papiros,
Y cuando se le dio el rollo la primera vez, cuando tenía la edad suficiente, cuando tenía la preparación suficiente en la sinagoga, se le dio la lectura del día y se le dio el libro del profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha enviado a sanar a los enfermos del corazón. Me ha enviado a libertar a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a liberar a los presos de la cárcel. Me ha enviado a anunciar el año agradable del Señor. Y hoy se ha cumplido esta palabra delante de todos vosotros. O sea, esa palabra Él la recibió. Esa palabra en su mente, en su corazón, la recibió y le dijo: delante de ustedes se está cumpliendo esta palabra. Y esa palabra determinó todo su ministerio profético en los próximos 3 años y medio, porque sanó a los enfermos, liberó a los endemoniados, anunció las buenas noticias a un mundo perdido, anunció la palabra de poder. Las tinieblas temblaron, porque Él vino a liberar a los que estaban oprimidos. Yo no sé en esta mañana si tú estás oprimido, si tú estás enfermo, si tú estás en derrota, pero aquí está el mismo Jesús de hace 2000 años y te dice: yo vine a liberarte, yo vine a sanarte, yo vine a que tú salgas de la vida en la que has estado, porque hay poder en la palabra de Jesús. Él vino a liberar a los cautivos, y Dios te quiere liberar, y Dios te quiere levantar, y Dios te quiere dar buenas noticias. Algo bueno te va a suceder en los próximos días. Alguien dice amén. Esa palabra fue el pensamiento que dominó toda su vida. Él caminó creyendo que Él era la voz que proclamaba el año agradable del Señor. Pero había problemas en ese tiempo como nosotros. Había hambre como en este tiempo. Había un imperio que subyugaba como en este tiempo. Había los desafíos que hoy tenemos. Pero Jesús caminó creyendo una palabra y cambió su historia. Amén. Como la historia tuya puede ser cambiada en este tiempo. Amén. Tenemos la mente de Cristo, porque ante las situaciones de la vida, usted y yo podemos preguntar: bueno, Jesús, ¿qué hubiese hecho? ¿Qué hubiese pensado Jesús acerca de esta? Y hay ejemplos en la Biblia de cómo Jesús actuó en la área de economía, en el área moral, en el área espiritual, en el área religiosa, en el área familiar, en el área de la amistad. Jesús, como humano que fue, Él mostró un camino y actuó con sabiduría en cada una de las situaciones en las que Él se enfrentó. Por eso el apóstol Pablo dice: nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque tenemos el mismo espíritu. No tenemos el espíritu del mundo, tenemos el espíritu de Dios. No nos gobierna un pensamiento filosófico, nos gobierna una palabra salida de la boca de Dios. Eso nos gobierna. Ese es el pensamiento que debe dominarnos. Que acuérdense que los pensamientos son los que controlan a una persona. Isaías 55, 8. Fíjese lo que dice. Isaías 55, 8 al 11. Porque mis pensamientos, está hablando Dios a través del profeta Isaías, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Ponga atención a esto, le va a traer libertad. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Porque son más altos los cielos, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más
que vuestros pensamientos, oiga acá esto, eso es poderoso, porque no importa lo que usted piense de sí, Dios piensa mejor. Usted puede mirarse al espejo y decir, como quizá en algún momento todos hemos dicho, soy un fracaso. Como decir, además de todo, gordo y feo. No, y usted tener ese pensamiento de usted, pero el pensamiento de Dios es un pensamiento más alto, como los cielos a la tierra. Usted se ve como un fracaso, Dios lo ve como un vencedor. Usted se ve en derrota, Dios lo ve en victoria. Usted se ve en pobreza, Dios lo ve altamente prosperado. Y para que lo crea, Dios lo escribió: vosotros sois más que vencedores por medio de aquel que los amó. ¿Cómo te estás viendo? Porque el pensamiento de Dios acerca de ti es más grande, es más alto y es más poderoso. Alguien grite amén. ¿Cómo te miras? Porque Dios piensa mejor que tú acerca de ti. Claro, lo hizo históricamente, lo hizo con Moisés. Moisés, huyendo de Egipto por un error que cometió, asesinó a alguien. El mundo le decía el asesino. Cuando se encuentra con Dios, Dios le dice: tú no eres el asesino, tú eres mi libertador. Piensa mejor Dios que nosotros. ¿Qué pensamiento tienes de ti? Porque Dios piensa mejor que tú. Lo hizo con Abraham. Abraham era el hombre conocido, el viejito conocido como el que no tenía hijo. Sara como la mujer estéril, la viejita estéril que nunca tuvo el placer de tener hijo. ¿Cómo los conocían? Como los viejitos que no tenían hijo, que eran estériles. Pero cuando se encuentra con Dios, Dios le dijo: tú no eres el viejito estéril, tú eres padre de multitudes, tú eres el padre de naciones, tú eres el padre de la fe. Así lo veía Dios, así se miró. Y cuando Abraham se concibió como Dios lo concebía, vino Isaac, la promesa que dio a luz a una nación, la nación de Dios, el Israel de Dios, la nación más gloriosa y poderosa que ha existido en la tierra. El pueblo de Dios lo hizo con Saulo. Saulo era el perseguidor de cristianos, el religioso, era el cumplidor de la ley, el rígido, el intelectual. Era el Saulo, el conocido como Saulo de Tarso. Pero cuando se encuentra con Dios, se convierte en el discípulo de Cristo resucitado, que llevó la palabra, que llevó el evangelio de poder a todo un continente. Él se veía de una forma, pero cuando Dios lo vio, le dijo: tú eres mi siervo, tú vas a llevar la palabra, tú llevarás el evangelio, la buena noticia a todo el mundo conocido. Y toda Asia, España, hasta Roma conoció de la palabra de Dios por un hombre que creyó a Dios. Porque un pensamiento de Dios es más alto que lo que tú y yo pensamos de nosotros mismos. Tienes que cambiar tu manera de pensar, tienes que derribar los argumentos, tienes que matar a los caballos que han entrado de pensamiento a tu mente, para que puedas recibir el pensamiento de Dios. Porque Él piensa más grande, Él piensa mejor de ti, Él piensa más poderoso acerca de ti. Y si tú crees esta palabra, a partir de hoy se puede contar una nueva historia en tu vida. Yo creo que lo mejor está por venir para ti y para los tuyos. Alguien dice amén. Yo lo creo, lo recibo y lo creo. Porque como desciende, sigo leyendo,
Verso 10, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Fíjate esto. Todo comenzó con un pensamiento. Mis pensamientos son más altos que los tuyos. Y así como la lluvia riega la tierra, da pan al que come, semilla al que siembra, así será mi palabra. Fíjate, empezó por un pensamiento, pero ahora dice: así como pienso, así hablo. Y por una palabra fueron hechos los cielos y la tierra. Por una palabra. ¿Sabe que para los griegos el nivel más alto de pensamiento era la palabra? Era el nivel más alto de pensamiento. Y divagaban en eso, filosofaban en eso. Por eso el apóstol Pablo, en Hechos de los Apóstoles, cuando entra a Atenas y se para en el Areópago, que era lugar de disputa, de nuevos pensamientos filosóficos que podían ser argumentados, y los grandes sabios griegos los escuchaban, el apóstol Pablo dice: para ustedes el nivel más alto de pensamiento es la palabra. Bueno, yo les voy a hablar de la palabra. En el principio existía la palabra. Estoy citando Juan capítulo 1 verso 1. Y la palabra se hizo carne y habitó entre vosotros. Se llama Jesús. De una le rompió la filosofía. De una. Dice: y por la palabra fueron hechos los cielos y la tierra. Todo lo que se ve fue hecho de lo que no se ve, porque cuando no había nada, Dios dijo: sea la luz. Y la palabra creó la luz, creó los cielos, creó la tierra y todo lo que vemos a nuestro alrededor. Por eso usted tiene que tener una palabra, porque si tiene una palabra, algo le va a suceder, porque la palabra tiene poder suficiente, un poder creativo que le puede cambiar la vida. Por eso usted recibe una palabra. Cuando alguien se la suelta, créala, salte, grite, corra, diga amén. ¿Por qué? Porque si Dios lo está diciendo, lo más probable es que algo grande le va a suceder. Yo lo creo. Hay alguien que crea conmigo esto. ¡Hey! Jesús, este es el pacto. Así será mi palabra. Quédese de pie. Estoy terminando. Así será mi palabra. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Por eso cuando sale una palabra de la boca de Dios, algo produce. No va a regresar vacía. Va a provocar un efecto creativo, va a provocar un efecto sanador. La palabra que sale de Dios va a provocar un efecto de vida, va a provocar un efecto de prosperidad, va a provocar un efecto de liberación, porque la palabra de Dios es espíritu y es vida. Nosotros no tenemos el espíritu del mundo, tenemos el espíritu de Dios. Y cuando una palabra del cielo es soltada, hay espíritu y hay vida, hay sanidad, hay poder, hay liberación, hay restauración, hay vida, hay luz, hay libertad. Alguien grite: hey, lo creo. Diga lo creo. Muévase y diga lo creo. Mueva sus manos y diga lo creo. Y lo creo. Y lo creo. Y lo creo.
está pasando, algo se está rompiendo, argumentos están siendo derribados, caballos de Troya están siendo matados por el poder de la palabra y del Espíritu. Poder de Dios, poder de Dios. Levante sus manos. El poder de sanidad divina está operando ahora mismo. El poder de Dios está en este lugar, liberando, sanando, restaurando, dando vida a lo que se murió, dando vida a lo que estaba herido, dando fuerzas a lo débil. Vamos, dando luz en medio de tinieblas. Escuche esto. Mis pensamientos son más altos. Un pensamiento, una palabra, un diagnóstico puede establecerse como algo que predomine tu vida y determine tu conducta. Ejemplo, cuando te dicen, o cuando alguna persona le dice tiene una enfermedad incurable, prepárese porque se va a morir, le quedan meses. La gente lo recibe porque se lo está diciendo un experto, la ciencia lo recibe y se prepara, lo habla, se empieza a despedir, empieza a entristecerse, se empieza a debilitar y se empieza a apagar su vida porque recibió una noticia que concibió un pensamiento que bajó su expectativa de vida. ¿Eso es real? Sí, es real. Pero cuando viene un pensamiento más alto que es de Dios y te dice: no vas a morir, sino que vas a vivir para que cuente lo que Dios ha hecho contigo. Ese pensamiento del cielo, esa palabra revelada de sanidad divina, irrumpe en la naturaleza humana y prorrumpe en una sanidad poderosa que cambia la molécula, que cambia la física y que cambia el diagnóstico por un diagnóstico de sanidad, de liberación, porque la palabra y el pensamiento de Dios es más alto que el pensamiento y la sabiduría humana. Entonces sucede el milagro. Veo que muchos milagros por gente que le está creyendo aquí a Dios, veo que muchos milagros se están gestando. Hay milagros que están siendo gestados, hay milagros que están siendo en este momento realizados. Tu cuerpo lo está sintiendo, tu espíritu lo está recibiendo, tu pensamiento está recibiendo la palabra de vida y la palabra de sanidad. Recibe tu sanidad, recibe tu milagro, recibe el poder de Dios sobre tu vida. Alguien dice amén a esto. Escucha esto. Estábamos en Querétaro, en la tierra de mi papá. Llegamos con una familia. Hicimos un altar familiar, solo la familia. Estamos en el patio de la casa por primera vez. Ahí estábamos, nos recibieron, no conocían del Señor. Oramos, se estableció la palabra, declaramos casa ahí de paz. Empezamos a orar por cada uno y tuve la oportunidad de orar por cada uno de ellos. Y cuando yo con una joven, yo no sabía el problema que tenía, pero empiezo a orar, le impongo las manos en su cabeza y declaro la sanidad de Dios sobre su vida. Y la niña es impactada por el poder de Dios. La niña tenía un problema de epilepsia, ¿verdad? De epilepsia. No se podía curar, no había esperanza para la niña, hasta que se encontró con la palabra de poder, hasta que se encontró con la palabra que es espíritu y que es vida. Recibió la oración y la niña hasta la fecha no tiene ninguna manifestación
de epilepsia. Algo sobrenatural le sucedió en sus neuronas, en sus hemisferios, las conexiones correctas, porque se enfrentó con una palabra que tiene espíritu y que tiene vida, y lo creyó la familia, y toda la familia ahora se convirtió para Jesucristo. Ese es el poder de Dios. Eso te va a pasar a ti, eso te va a suceder. Si alguien lo está creyendo, veo en el espíritu milagros gestándose, veo sanidades sucediendo en este momento. Recíbela, recíbela. La libertad de Dios vino para ti y para tu casa. Una nueva historia está por comenzar para ti y para los tuyos. Alguien cree, diga amén. Lo recibo, lo recibo y lo recibo. Milagros, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagros, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagros, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres. La batería y las voces declaramos. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda Vamos, ver, declárelo. Algo está pasando. Siempre estás, Algo está sucediendo. Siempre estás. Vamos, algo está sucediendo. Aunque no pueda ver, El poder de la palabra de Dios está irrumpiendo en la naturaleza, en tus pensamientos, en tu vida. Cadenas están siendo rotas. aunque no pueda ver, está sobrando. Lazos están siendo rotos. Velos están siendo caídos. Y la claridad del cielo ahora viene sobre tus pensamientos. Verás más claro. Tendrás lucidez en tu pensamiento. Porque el poder de la palabra, espíritu y vida está en este lugar. Hey, poder de Dios, poder de Dios. Siempre estás sobrando, siempre estás. Milagros, poder de Dios, milagros, poder de Dios, milagros, poder de Dios. Siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, Así eres. milagroso, abres camino, Cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Vamos, Milagroso, declárelo. abres Lo que usted hable es lo que va a establecer para su vida. Lo que usted cante es lo que va a establecer en la dimensión espiritual. Y es lo que sucederá sobre su vida. Vamos. Milagroso Dios. Solo la iglesia, las voces. Vamos fuerte. Milagroso. Milagroso. abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres. Hay poder. Otra vez. Milagroso. Abres camino. Cumples promesas. Luz en tinieblas, mi Dios, así eres. Vamos, mujeres. Solo mujeres. Mujeres. Milagroso, abres camino. Hay poder en tu boca, mujer. Promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres. Ahora los varones con fuerza. El poder de Dios. Milagroso. abres camino, Hay poder. cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Todo
alabamos, porque de la boca de los niños ha sacado una alabanza poderosa. Así